Hay un no. Ahora mismo nosotros no queremos saber del no. No queremos que nadie nos diga no. Así Nosotros mismo. queremos ser justificados en todo lo que hacemos. Así es. Pero tenemos que prestar atención Sí. al no de Dios. Ujú. No cometerás adulterio. No hay Un justificación mandato alguna, muy claro. porque es un mandato. Sí. Este pecado afecta a hombres y a mujeres, no es exclusivo de uno. Afecta tanto a uno como a otro. Y ocurre muchas veces en tantas familias cerca de las nuestras, pero también podemos verlo en algún grado dentro de la iglesia. Sí, sí. Y también ahí la palabra de Dios es bien cabal. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Muy bienvenidas, queridas hermanas y amigas, a este su programa Mujeres en la Verdad, una producción del Ministerio de Mujeres de la Iglesia Cristiana Oasis y de esta emisora Radio Eternidad. Transmitimos todos los sábados a partir de las 11 de la mañana, así que conéctese con nosotros, dele a me gusta, comparte este programa, suscríbase, mejor dicho, al canal de YouTube. Esa es la terminología actual. Suscribirse para que no se pierda ningún contenido de lo que hacemos para la gloria del Señor. Yo soy Ruth Delany Almonte y están conmigo Lupe de Guzmán, es un gozo, una alegría estar de nuevo con ustedes, amadas hermanas. Eloida de Gómez. Un privilegio siempre poder estar con ustedes abriendo la palabra del Señor para aprender cada día más. Amén. Todas tenemos que aprender mucho del Señor y hoy vamos a aprender de un tema que es un tanto difícil de tratar, porque De no verdad queremos, que sí. porque ninguna es queremos que en difícil. nuestras vidas llegue ese pecado del que vamos a conversar hoy, Sí. el adulterio. Pero hay que tratarlo. Así es. Sí, así es. Y sobre Se todo precisa. porque creemos que la palabra del Señor da respuesta de cómo tenemos que actuar para que tal cosa no sea No vista. acontezca. Amén, nosotros. amén. Así que vamos a empezar a definir qué es el adulterio, porque aunque parece como muy lógico, obvio. exactamente, un concepto muy obvio, pero en este mundo donde ya ni se quiere mencionar porque todo es permitido. Todo ha sido y porque hasta, redefinido. porque hasta culturalmente se puede ser adúltero sin que se le ponga el nombre a ese pecado. Así es. ¿Verdad? Sí. Pues entonces vamos a definir Vamos a qué es el definirlo, adulterio. sí. ¿Y cuántas veces lo justifican? Así es. ¿Con qué frecuencia justifican el tema? Pero vamos a conocer hoy lo que dice la palabra del Señor Amén. sobre este tema para que podamos estar apercibidas y saber lo que Amén. Dios nos da para que nosotros podamos evitarlo en nuestras vidas siempre. Amén, Así Lupe. es. El adulterio en la Biblia Ujú, es la infidelidad de uno de los cónyuges hacia el otro, ujú. ya sea de manera física, sentimental o de pensamientos, pecando contra Dios, contra su pareja y contra él mismo. Ujú. Este acto es considerado por Dios como un pecado contra la santidad del matrimonio y contra el cuerpo de la persona misma, ya que sabemos que el matrimonio fue concebido por Dios como santo. Desde el capítulo 1 en Génesis y en el capítulo 2, mencionando el versículo 22 al 25, leemos que Dios de la costilla de Jehová, de la costilla de Adán, tomó Ujú. y hizo la mujer. Y así él se la presentó a Adán. Ujú. Y es entonces cuando Adán la ve y dice, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. O sea que era un acto puro de Dios. No había corrupción, no había maldad en ese principio. Es un pacto. Dios instituyó el matrimonio como un pacto de compañía, un pacto de fidelidad, de amor, cuidado entre la pareja. Es un estado honroso y un símbolo de Cristo y su iglesia. Amén. En vista de su naturaleza es santo entonces, y así debemos verlo nosotros como creyentes. Sí. Todo pecado que nosotros cometemos primeramente es contra Dios y contra alguien, pero este pecado es contra nosotros mismos,
contra el templo, contra nuestra propia persona. Hoy día el adulterio sigue siendo un pecado, pero como tú mencionabas al principio, muchas culturas no lo ven ya como algo malo, sino que es algo parte de su cultura, esa libertad que se dan las parejas de poder estar con otras personas, y eso realmente no es para ellos significativo, siempre queriendo ir en contra de la palabra de Dios, queriendo imponer sus propios sentimientos e ideas, y tratando de quitar los principios que ya Dios ha establecido. El adulterio es uno de los pecados más temidos en una relación. Así es. Muy temido, y sin temor a equivocarnos, es un pecado muy frecuente en el mundo, sobre todo. Con algún grado también se da en la iglesia, porque seguimos siendo pecadores, pero no como en el mundo. Realmente se ve esto con tanta facilidad. Dando una estadística en América Latina de que un 78% de los hombres son infieles, y la mujer un 70% le ha sido infiel a su cónyuge. Pues o sea entonces la mujer y el hombre prácticamente están a la par en esas estadísticas, o sea que ya no es el hombre solamente el que mayormente cae en ese pecado de adulterio, sino que también la mujer en este tiempo. Eloida, ¿y por qué es tan frecuente este pecado entre las relaciones, en el matrimonio? Lo primero que nosotros podemos ver es que el mundo va como de él está escrito. Es decir, tanto el posmodernismo como el modernismo tardío nos dice que el hombre, en su deseo de complacerse a sí mismo, busca siempre estar complaciéndose. Y el pecado está ahí a la raza humana, a la puerta, puesto que no hemos sido transformados aún. Y la palabra de Dios nos da las pautas para que nosotros sepamos cómo mantener lejos de nosotros ese pecado y podamos realmente no permitir que en nuestras vidas se manifieste el pecado, este tipo de pecado. Así es. No podemos ser tolerantes con el pecado, y mucho menos con este tipo de pecado, sea con nosotros o en nuestro cónyuge. En el Antiguo Testamento nosotros podemos mirar la paga para ese pecado, lo que la palabra de Dios dice tocante a ese pecado. Miren cómo está escrito en el Levítico capítulo 20 y verso 10. Si un hombre comete adulterio con la mujer de otro hombre, que comete adulterio a la mujer de su prójimo, dice, el adúltero y la adúltera ciertamente han de morir. Severo castigo. Pero igual nosotros lo podemos leer en el libro de Deuteronomio también. Dice, si se sorprende a un hombre acostado con una mujer casada, morirán los dos. El hombre que se acostó con la mujer y también la mujer, así harás desaparecer de Israel el mal. Deuteronomio 22:22. Más grave aún, si la mujer es virgen, es decir, que nunca ha tenido marido, de la misma manera se considera la muerte para ambos. Dice, si una joven virgen está prometida con un hombre y otro hombre la encuentra en la ciudad y se acuesta con ella, dice, los sacaréis a los dos. Habrían de sacar el hombre y la mujer, lo iban a sacar a la puerta de la ciudad y lo apedrearían hasta que murieran. Deuteronomio 22:23. Dios no considera pequeño este pecado. Para nada. Es un pequeño grande. El hombre lo justifica, pecado, sí. Pero es clara la palabra de Dios al advertirnos. Vemos que dice que deja plasmado en todo lugar. Y mira cómo lo dice también en los 10 mandamientos. El 6º mandamiento dice, no cometerás adulterio. Hay un no. Ahora mismo nosotros no queremos saber del no. No queremos que nadie nos diga no. Así nosotros mismo queremos ser justificados en todo lo que hacemos. Pero tenemos que prestar atención al no de Dios. No cometerás adulterio. No hay justificación. Un mandato alguna, muy claro. Porque es un mandato. Este pecado afecta a hombres y a mujeres. No es exclusivo de uno. Afecta tanto a uno como a otro. Y ocurre muchas veces en tantas familias cerca de las nuestras. Pero también podemos verlo en algún grado dentro de la iglesia. Y también ahí la palabra de Dios es bien cabal. Fíjate puntual. que
Que normalmente lo que ha ido evolucionando en el mundo es que hay una complacencia muy marcada en el ser humano. Y lo que yo quiero lo tomo. Sí. O sea, antes quizás este pecado ocurría, pero era algo como más secreto, más oculto, más discreto. Pero ahora se reconocía que era malo, que era un pecado. Sí, malo. Lo tomaban porque lo tenían como pecado. Sí, entonces a medida que hemos ido cambiando, la cultura ha arropado. Y el pecado aumentando. Y los pecados realmente, el hombre de hecho es de continuo al mal, pero la manifestación así abierta de esta transgresión se ha asumido prácticamente como normal, como parte de la cultura. Entonces, las consecuencias que nosotros podemos ver del adulterio, es como en todo pecado. Realmente cuando cometemos un pecado viene una estela de consecuencias que realmente caen sobre nosotros, sobre nuestros seres queridos o cercanos y sobre la familia que está viviendo esta experiencia. Por ejemplo, el engaño que sufre la persona que ha sido engañada. O sea, se siente traicionada, se siente destruida y defraudada, herida. Viene la desconfianza, se rompe la relación de confianza que existe o debe existir en una pareja. Se siembra inseguridad, duda, temor, de que vuelva otra vez a ocurrir otro episodio de infidelidad. Hay desamor, el amor por el cónyuge queda en cuestionamiento, pues no se puede entender que la persona que me amaba que tanto, dice que me ama, o que me ama o está conmigo, me haga tal daño. Así es. El egoísmo también queda descubierto. Es bien obvio. Es obvio que lo primero es el egoísmo, el no pensar en la persona que tenemos cerca. Pero ya mencionamos que el dolor deja mucho dolor, deja conflicto, porque esto desencadena. Y creo que parte de nuestro punto central, el conflicto que deja la herida, el daño ocasionado entre la pareja. Y ahí es donde nosotras queremos que el Señor realmente traiga un poco de luz, porque a veces tomamos la decisión de perdonar. Y creo que en este programa ninguna de nosotras quiere como establecer qué es lo que deben hacer, si continuar o no continuar con su pareja. Creo que cada iglesia y cada vida delante del Señor tomará su decisión. Pero cuando tomamos la decisión de restaurar nuestro matrimonio, aquí en este punto es donde nosotras queremos que lo hagamos sin amargura. Y déjame decirte que vamos a tener incluso un programa, vamos a tratar sobre el perdón, luego de que hemos sido afectados, que una relación se ha afectado por un adulterio, por una infidelidad. ¿Y qué otras consecuencias, Lupe, podríamos ver? Se pierde todo, porque hemos visto casos que hay parejas que la familia se destruye, se quedan enemigos, se pierden hasta los bienes materiales. Y una falta de confianza porque que nunca más puede ser. Las amistades también se alejan, o sea, es un daño es muy terrible, muy terrible. A veces se pierde todo. Sí. Porque cuando se llega al punto en que no puede haber una reconciliación, entonces se afectan los hijos, está el distanciamiento, así como tú dices, también lo material, y hay que comenzar, la pareja tiene que comenzar de cero a construir todo lo que ya habían construido en su matrimonio y que lo perdieron por el adulterio. Entonces comenzar otra vez sin haber garantía de que no se vuelva a producir el ciclo del adulterio si no se está en el Señor y en un verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Para que el Señor restaure esa relación. Así es. Eloida, ¿qué podemos ver directamente, hablando aún más del adulterio? Porque realmente el pecado del adulterio es bien doloroso, como hemos visto. Pero ¿qué más pasa cuando se cae en este pecado? El pecado del adulterio afecta directamente la relación con el Señor. Es directa, porque es algo que el Señor ha establecido con claridad en su palabra. Pero en el adulterio hay agravantes, porque no es solamente el hecho de estar el corazón envuelto en pecado, es el cuerpo también. Y al estar el cuerpo hay una profanación completa. La palabra de Dios dice que el cuerpo es templo del Señor.
Amén. Por lo tanto, ese pecado envuelve el templo del Señor. Y cuando nosotros lo leemos en 1 de Corintios 6, capítulo versos 19 y 20, nosotros tenemos una idea clara de lo que realmente significa el cuerpo del Señor. Dice, ¿no saben que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, que Dios les dio y que el Espíritu habita en ustedes? Mira lo que está diciendo la palabra del Señor. Ustedes no son sus propios dueños, porque Dios nos compró. Nosotros le pertenecemos. Dice, nos compró a gran precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. El adulterio afecta directamente el templo, pero también el adulterio es un pecado contra su propio cuerpo. Y mira lo que dice, sigue diciendo 1 de Corintios 6, 18. Por eso precisamente les digo que huyan de los pecados sexuales. Ningún otro tipo de pecado afecta al cuerpo como este. Cuando uno comete esos pecados, peca contra su propio cuerpo. Nuestro cuerpo no es nuestro. Y la palabra de Dios lo tiene claro. Así es. Ese es un templo del Espíritu Santo. Y nosotros pecamos. Si se peca de esa manera, estamos afectando lo que le pertenece a Dios. Se rompe la comunión con Dios. 1 de Corintios 6, 9. Y es importante las Escrituras porque uno considera ese pecado como una falta y hasta la justifica. Hay personas que justifican el pecado de adulterio porque dicen, es que imagínate ese hombre con esa mujer lo tiene abandonado, ella no está ahí, siempre vive haciendo esto, aquello, o si no al revés, es el hombre el que no para en la casa y todas estas cosas. Pero nosotros no podemos mirar si el hombre está o no está en la casa, o si la mujer debe o no debe. Es mirar lo que la palabra de Dios dice y lo que dice tocante a este tema, que es lo importante. Vamos a leer ese verso vamos que a está en leer Primera de Corintios para luego irnos a una pausa, Eloida. Dice 1 Corintios 6, 9. ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Y ahí viene la clasificación. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Miren qué categoría te lo coloca el adúltero, para que no haya ninguna justificación en nuestra vida con respecto a ese pecado. O sea, no nos dejemos engañar. El pecado del adulterio bajo ninguna circunstancia tiene justificación. Así es. Nos vamos a una pausa y regresamos seguidito. Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular, 8226-66061. Que Dios te bendiga. Estamos de vuelta con Mujeres en la Verdad, tratando el tema del adulterio. Lupe, ¿cómo podemos evitar caer en el adulterio? Todos tenemos que estar apercibidos de que podríamos caer. Mira, ¿cómo lo evitamos? En Proverbios capítulo 7 hay un tema muy señalado y muy conocido porque describe a una mujer de una característica y a un hombre de una característica. Sí. Yo entiendo que realmente la palabra de Dios nos guía de manera común, en el sentido de que todos tenemos que estar apercibidos y en guardia, de nosotros poder estar atentos a lo que dice esta palabra, y la vamos a leer ahora. Dice Proverbios capítulo 7, del 1 al 5, dice: Hijo mío, sigue mi consejo, atesora siempre mis mandatos, obedece mis mandatos y vive, guarda mis instrucciones, tal como cuidas tus ojos. Átalas a tus dedos como un recordatorio. Escríbelas en lo profundo de tu corazón. Ama la sabiduría como si fuera tu hermana y haz a la inteligencia un querido miembro de tu familia. Deja que ellas te prevengan de tener una aventura con una mujer inmoral y de escuchar las adulaciones de una mujer promiscua.
Primeramente aquí vemos un consejo de Dios que nos conviene a todo. Y es la forma de cómo el Señor una y otra vez nos reitera cómo mantenernos lejos del pecado. Sí. Es estar atento a las Escrituras, conocerla, como tú decías ahorita, hermana Loida, conocer esa palabra de Dios, esa advertencia de Dios. Sí, así es. Y nosotros atesorarla en nuestro corazón, pero también tenerla como frente a nuestros ojos es como Deuteronomio cuando le dice las instrucciones para que los padres guiaran a los hijos, y había que repetir la palabra, había que tenerla enfrente de día, de noche. O sea, la palabra del Señor tiene que acompañarnos siempre. Siempre. Y como dice aquí, atarla en los dedos como recordatorio, escribir en lo profundo de nuestro corazón. Pero nosotros tenemos que ser obediente a este consejo que el Señor nos está dando. Porque este consejo dice que debemos seguir el consejo de Dios, que atesorar la palabra de Dios. No dice un solo día, dice siempre. No dice los domingos en la iglesia, dice siempre. Siempre, cada día. Obedecer mi mandamiento y vive. Nosotros tenemos que ejercitarnos, hermanas, obedeciendo la palabra del Señor, siempre, obedecerla, aunque nos sintamos incómodas, implementando la palabra del Señor, porque a veces tomamos muy ligero los mandatos del Señor y es como que no es nada y hacemos las cosas como por default. Sí. Pero nosotros tenemos que poner atención. Dice también que guarda mis instrucciones como cuida tus ojos. Óyeme, los ojos desde que se asoma algo, tú de una vez te los cubres. Y así debemos nosotras guardar las instrucciones del Señor. Inmediatamente al filo, saber cuándo nos estamos saliendo. Y atando esas palabras a nuestro dedo para que las recordemos, guardándolas en el corazón. Y es como dice el Salmo 119 también, que dice, ¿con qué guardará el joven su camino? Con guardar su palabra. Dios en las Escrituras nos muestra muchas escrituras que hacen alusión a estos primeros 5 versos. Y es algo como si fuera como un antídoto, una vacuna, algo que nosotros tenemos que tener en cuenta para alejarnos de todo tipo de pecado. Y sobre todo de esto. Es bueno que nosotros podamos estar conscientes de que si nos mostramos como, quizá vamos a ver un poquito más adelante, como este joven simple que se había olvidado de Dios, estaba ligero, entonces es el camino es como coger el camino para el pecado. La palabra del Señor es clara en torno a lo alejado que debemos estar del pecado. Hay mandatos específicos, claros, y tú acabas de leerlo, Eloida leyó también ahorita ese mandato de que no cometerás adulterio. Y podemos saberlo, pero a veces es muy difícil poder vivir esa palabra para no caer en ese pecado, principalmente si se coquetea con la infidelidad, con la atracción, ¿verdad? ¿Qué hacer para que realmente podamos vivir esa palabra que nos dice no cometerás adulterio? Sí. El Señor nos llama a que vivamos una vida consagrada a Él, una vida genuina, conociendo al Señor, teniendo comunión continuamente con Él, viviendo una vida piadosa, genuina, cerca de Dios, cerca de sus mandamientos, dirigiendo nuestras vidas. Y vamos a ser libradas. Seríamos librados de pecar contra nuestro Dios, lo primero. Y ese es el consejo para nosotros en el día de hoy. Es un consejo relevante. Lo fue ayer, lo es hoy y lo será mañana. El Señor nos manda que vivamos una vida apegada a Él, en conformidad con Él, caminando en pos suyo. Y nosotros nos damos cuenta que cuando no caminamos de esa manera, el resultado va a venir. Y en este caso que Lupe estaba leyendo esos versículos de Proverbios, ella leyó del versículo 1 al 5. Yo quiero leer los siguientes 3 versos para que veamos cómo es clara las Escrituras, cómo son claras. Dice el versículo 6 de este mismo pasaje que estaba leyendo Lupe de Proverbios 7. Dice, mientras estaba a la ventana de mi casa, mirando a través de la cortina, vi a unos muchachos ingenuos, a uno en particular que le faltaba sentido común. Yo la mujer, ¿y qué hizo?
cruzaba la calle cercana a la casa de una mujer inmoral y se paseaba frente a su casa. Es el coquetear con el pecado. Eloida, fíjate, dice, cruzó la La calle, calle. fue tras ella, en vez de alejarse, ¿verdad? Lo que hizo fue acercarse a esa tentación que Sí. luego lo haría pecar. Y la palabra le llama ingenuo, le llama simple, le llama sin sabiduría, le dice Necio. alejado de Dios, le dice necio, porque es por su simpleza, su ingenuidad, su falta de sabiduría y su falta de comunión con Dios y de accionar de la manera correcta, cae en la trampa. ¿Qué es lo que estamos mirando? Cae la trampa. Sí. Santiago en el capítulo 1, el versículo 13 al 15 dice, cuando alguno es tentado, porque podemos decir, ay, es que él fue tentado. Esa mujer estaba ahí, Sí. él cruzó. No lo dejaba tranquilo o viceversa, ¿verdad? Exactamente. Y hasta se justifica ese pecado. Sí. Pero la palabra de Dios no lo justifica. Para nada. No es que él fue tentado. Sí, pero mira lo que dice el apóstol Santiago. En el capítulo 1, verso 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y entonces, ¿quién es que lo tienta? Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. El pecado se concibe primero en la mente. Hay una atracción, hay una seducción. Entonces a ese pensamiento se le da cabida en el corazón. Sí. Y cuando viene aquí al corazón se materializa. Y cuando se materializa es destrucción. Lo que trae es muerte. Y muerte. Es destrucción y muerte. Tenemos que tener cuidado. Amada hermana, tenemos que tener cuidado. Porque el enemigo está a la puerta. El enemigo sabe con qué tienta. Y esa es la manera más fácil. Cuando surge un hombre atractivo quizás en su hablar, que no es tu esposo, guarda tu corazón. Aléjate. No es que tú hayas visto nada, es que aprendas a mantener esa línea de separación. ¿Por causa de quién? Tuya. Por Del causa de Señor. tu Dios. Por causa del Señor, que es el que nos está diciendo, aléjate de una amistad con otro hombre, que poco a poco va a traer la seducción cada vez más cerca. Así es. Aléjate de él y huye, escapa por tu vida y mira al Señor. Camina como dice el Señor, Así manteniendo lejos toda tentación. Lupe, sigamos viendo Proverbios 7, que sigue describiendo, ¿verdad? En las circunstancias en que se dan. En que se da esto, en que cae este joven que Eloida acaba de sí, describir. así Y la describe paso a paso. Así es. Paso a Paso a paso, paso. que es lo importante de poner atención, porque aunque aquí el pasaje está hablando de un hombre que es seducido por una mujer, pero tenemos que entender que se puede dar a la inversa también. Claro. Hay muchos hombres sensuales, hay muchos hombres que son descarados también, como dice los versículos 9. Al igual que la mujer. Sí, dice que era la hora del crepúsculo, el anochecer, mientras caía la densa oscuridad. La mujer se le acercó vestida de manera seductora y con corazón astuto. Era rebelde y descarada, de estas que nunca están conformes con quedarse en casa. Suele frecuentar las calles y los mercados, ofreciéndose en cada esquina. Y tú dices eso, pero realmente igualito pasa con los el hombre. Sí, hay O hombres sea, así, que hay hombres ambas así. cosas ocurren. Así Sí. mismo. El hombre, hay hombres que se dedican a esto y lamentablemente uno lo dice porque no puede dejar de decirlo, pero hay hombres que están a la pesca, a la búsqueda. Entonces, nosotras no podemos ser ingenuas. Así mismo. Tenemos que tratar de estar fortalecida, como el consejo de los primeros versos venía. Nosotras necesitamos estar fortalecida en la palabra, apegada a la comunión con Dios, Sí. obedeciendo las instrucciones del Señor que nos está diciendo, aléjate de esto, no te acerques, no te dejes envolver. Entonces, tener en cuenta que nosotras
a veces yo realmente puedo decir en momentos, no quizás ahora, muchos años atrás, cuando realmente tú te podías percibir de que algo está pasando, algo no está como normal en esto. Y ahí mismo el Espíritu Santo te advierte, te avisa. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que traer la palabra del Señor a obedecerla. Amén. Salir corriendo o salir del lugar, traer esta palabra, escapar por nuestra vida y ayudar, ¿verdad? Que la situación, no ayudar a que la situación se torne más de cuidado, sino ser sabia. Por eso es que dice que atemos también la sabiduría como una hermana, que nos acojamos a ella. Entonces, sigue diciendo los versículos, dice que ella los rodeó con sus brazos, luego dice que acabó, ella le está contando al joven que ella acababa de hacer sus ofrendas. Entonces, de cumplir sus votos. O sea, como que hay algo de piedad en todo lo que ella estaba haciendo. Tú eres precisamente al que estaba buscando, le dice ella. Salí a encontrarte y aquí estás. Y empieza a describir cómo está su cama. Bueno, tantas cosas. Empieza a entrar ya en unas palabras ya de caricias, que lo besa, o sea, cosas que van ahondando más en el pecado. Entonces, si al principio sale corriendo, se trae la palabra de Dios a cuenta, no llega al punto de la destrucción, porque entonces dice que ella dice aquí, él no sabe que ese es camino de muerte para él. Ha entrado en la red, ha caído en la trampa de la destrucción. Este proceso se va efectuando de una manera u otra en el corazón seductor, tanto del hombre como de la mujer, como mencionábamos anteriormente. Es un proceso lento o puede ser rápido. Todo depende de las emociones o las circunstancias que se estén dando. Pero, amadas hermanas, el consejo es a nosotras traer a memoria la palabra del Señor. Amén. Sigue vigente el no cometerás adulterio, no adulterarás. Nosotras somos embajadoras de Cristo. Tenemos que ser cautelosas y estar apercibidas y no ser tomada por ingenua y esperar que venga la destrucción a tu casa, a tu hogar, para entonces enmendar y querer remediar. Necesitamos a tiempo poder asirnos, ¿verdad?, de la palabra del Señor, tomar como esa valentía que viene del mismo Dios y de su Espíritu Santo, para nosotras entonces rectificar nuestros caminos y encaminarnos hacia ese agradar a Dios. Sí. Amén. Yo quisiera leer los versos que siguen tras lo que tú acabas de leer. Estamos en Proverbios 7, en el verso 21-22. Sí. Y así los sedujo con sus dulces palabras, eso refiriéndose a la mujer de ese proverbio, ¿verdad? Y lo engatusó con sus halagos. Él la siguió de inmediato como un buey que va al matadero. Era como un ciervo que cayó en la trampa, en espera de la flecha que le atravesaría el corazón. Era como un ave que vuela directo a la red sin saber que le costaría la vida. Sí. Y llama la atención realmente la comparación que hacen estos versos, tanto de la actitud que puede tener el hombre o la mujer que cae en el adulterio, que lo hacen sin ningún tipo de razonamiento, como un animal que va directo a la trampa. Este es un programa del cual podríamos hablar mucho más, ¿verdad? Sí. Y prometemos, como dijimos, que vamos a tener otro programa que hará alusión también como continuación prácticamente de este. Pero ya llegó el momento de finalizar. Pero no queremos terminar, como siempre, orando al Señor. Lupe, brevemente, Señor. Vamos a hacer una oración a Dios. Padre, en esta tarde de mañana te damos gracias, Señor. Mira, Padre, lo que hemos expuesto en esta hora, Señor. Nosotras queremos que tú seas guardando nuestras vidas y la vida de cada una de nuestras hermanas, Señor. Amén. Ayúdanos a ser diligentes, Señor, en serte fiel a ti, en obedecer tus mandamientos, Señor, ser fieles a esas escrituras que tú nos has dejado, Señor. Ayúdanos, Señor, porque te necesitamos grandemente, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor las bendiga. Nos vemos en un próximo Mujeres en la Verdad. Radio Eternidad, impactando el presente.
con un mensaje eterno.